El libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente estar en tu casa, Señor, en tus atrios, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre. Te pedimos que tú nos envíes tu luz y tu verdad, tu palabra, que nos alumbres, edifiques con ellas, Señor, que tú nos ministres tu verdad, cada uno de los que nos hemos reunido, en el nombre de Jesús. Amén. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, has hablado como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Bien, aquí encontramos esta intervención muy puntual de la mujer de Job, al ser testiga pues de lo que estaba aconteciéndole a el personaje de la historia. En este caso pues sabemos que es Job. Ustedes bien saben que Job tuvo que atravesar una prueba muy dura de parte de Dios, una situación compleja espiritualmente, porque están en medio de una situación en la que Dios permitió que Job fuera tocado por Satanás. Si hay un libro en la Escritura donde podemos ver lo que haría Satanás si se le permitiera tocar a una persona, si se le permitiera tocar a un pueblo, un país, a una comunidad, sería algo como lo que hizo con Job, es decir, toda una actividad, toda una obra destructiva en la vida, ¿sí? Ese es lo que vemos que Satanás hace. A veces a nosotros pues se nos olvida el lema que tiene Satanás, y es que es por su condición maligna en la que está, en la que ha quedado, pues su propósito con la creación de Dios no es otra que lo que la misma Escritura dice: matar, robar y destruir. Y es precisamente lo que hizo en un periodo corto de tiempo en Job. Le fue quitando pertenencias, posesiones, empresa, le fue quitando además la familia. Más adelante también le quitó la salud. Finalmente, lo único que pudo ser preservado en Job fue su vida, pero no su salud. La estaba pasando mal Job. Y ahí vemos lo que hace Satanás. Ahora, ¿esto por qué es así? Al ser Satanás enemigo de Dios, obviamente, como lo damos por aceptado según la teología que se nos presenta en la Escritura, al ser Satanás enemigo de Dios, pues entonces se constituye enemigo también de su creación y de los propósitos de Dios, ¿sí? De tal manera que en general la humanidad tiene un gran enemigo, que es Satanás, que es enemigo del alma del hombre, es enemigo de el ser humano como creación de Dios, ¿sí? Esa enemistad obviamente no es una situación que sea muy clara o evidente para muchas personas. De hecho, para muchas personas ni siquiera la actividad, la existencia de Satanás es evidente, sino que hay que mostrárselas, hay que decirle: ahí está obrando Satanás, aquí está en esta forma o de esta otra forma, lo está haciendo. Podemos nosotros caer en la simpleza de que pues no hay Satanás o no hay esa entidad espiritual, pero esa forma de pensar, por supuesto, corresponde con una condición de oscuridad, una condición
de penumbra espiritual. Porque una vez una persona ha sido alumbrada por la palabra y por el conocimiento de Dios, necesariamente se toca o se habla de este personaje que es Satanás. Satanás entonces en un periodo corto de tiempo actúa y comienza a hacer esta obra destructiva en la vida de Job que Dios permitió, insisto, por las características especiales de Job y con un propósito de restauración que Dios estaba teniendo en mente. También hay que decir que como parte del carácter bondadoso de Dios, el Señor siempre estuvo al control y está al control, y que la obra de Satanás nunca llegará a niveles que Dios no permita en la vida de las personas, en la vida de los países, en las circunstancias de las comunidades, en fin. Entonces, la actividad de Satanás va produciendo esta condición en la mujer de Job, particularmente aquí lo vemos, que es que se pone prácticamente en un resentimiento frente a Dios, ¿sí? Eso no sucedió en Job, que fue directamente quien lo vivió en carne propia. Obviamente la mujer también padeció las pérdidas, no cabe duda de ello, pero Job estaba, digamos, directamente más vinculado con ese trato. Y es curioso que Job no se indispone con el Señor, por lo menos hasta ese punto, o por lo menos de la manera en que Satanás quería que Job se indisponga con el Señor. Nosotros sabemos que las cosas que Satanás quiere lograr en la vida de la gente, en la vida de los países, las logra de una manera muy sutil y discreta. Él pretende conducirnos a asumir posturas que nos pongan en una condición de enfrentamiento con el Señor, ¿sí? Si él, insisto, se le permitiera cualquier cosa, tendría completa potestad sobre nosotros. Gracias al Señor que nosotros no estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿quiénes no están bajo la potestad de Satanás? Eso me parece importante definirlo. En Hechos 26, 18 y en adelante, usted va a encontrar un verso bien interesante. Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos. Ese es el ministerio de Pablo. Pablo es enviado para abrir los ojos de la gente. Ojo a esto. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por eso es que les decía que el que no puede ver la actividad espiritual de Satanás, pues está en una condición de penumbra espiritual, está ciego frente a eso, ¿sí? El enemigo puede entrar, tocar su vida, engañarlo, ponerlo en condiciones de engaño, hacerle creer cosas, y también puede intervenir en las familias, en las sociedades, en las comunidades, sin ser visto, sin ser advertido su presencia. Pero esa es una condición de penumbra espiritual. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, lo único que nos saca a nosotros de la potestad de Satanás no es otra cosa que haber creído el Evangelio, no es otra cosa que eso. Es lo único que nos saca de la potestad de Satanás. ¿Qué significa eso? Que Satanás ya no puede actuar de una manera descontrolada en la vida de las personas. Es uno de los grandes beneficios del Evangelio, los efectos que tenemos. Uno de los más interesantes es ese, porque el enemigo de nuestra alma es responsable de muchas de las cosas que pensamos, de muchas de las cosas que nos acontecieron, ¿sí? Esa es la situación con el enemigo de nuestra alma, para que pasen de la potestad y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí ya, por el Evangelio, se establece digamos, que usted es propiedad del Señor. Un nacido de nuevo es propiedad del Señor. Una persona persuadida del Evangelio es propiedad del Señor. Satanás aún más va a prestar atención a esa persona, porque esa persona ya no está bajo su control. ¿Estamos de acuerdo? Y la obra de Satanás es, pues, ampliamente conocida cuando podemos contrastarlo con la Escritura. O sea, se puede ver claramente. El Satanás roba los talentos, roba el potencial,
confunde a la gente, lo pone a filosofar y a asumir posiciones filosóficas que lo ocupan en esta vida o lo entretienen a la persona y que le hacen, digamos que, lo hacen que no advierta o no se detenga en lo importante, ¿sí? Que pase inadvertido el riesgo que corre el hombre. Ese es uno de los grandes goles que ha metido Satanás en la humanidad, y es lograr que la humanidad no perciba y que no advierta el gran peligro que corre en la condición de condenación en la que está, sino que hace creer que el mundo y todo lo que está en el mundo está bien, y que eso es lo que hay que vivir y que hay que disfrutar. Y claro, la gente que está en tinieblas está embolatada, entretenida, ocupada, filosofando, quizá pensando, arrojando conceptos, quizá construyendo dogmas que para nada tienen consideración de lo importante, sino que lo importante está oculto de sus ojos. ¿Estamos de acuerdo? Mientras eso sucede, las sociedades se deterioran, los vicios crecen. Mientras eso sucede, las familias pierden su estructura. ¿Sí? Mientras eso sucede, se deterioran los esquemas y los principios morales de Dios en la sociedad. Y lo logra primero con la familia y más adelante lo logra a nivel social. También, mientras todo eso sucede que les acabo de decir, el enemigo va ganando terreno en los ambientes legislativos, va ganando terreno en las escuelas, va ganando terreno en todos los ambientes, redes sociales y todo lo demás. Y todo es hacia la destrucción de la creación del Señor, y que el propósito de Dios pues que quedara en condición de fallido, digámoslo así. Pero lo que Satanás no puede hacer es luchar contra el Señor. Entonces el Señor estableció su programa, y por medio del Evangelio la gente sale de la potestad de Satanás al Señor. Y ya hay entre nosotros, pues podemos decir, quienes hemos creído el Evangelio, quienes somos persuadidos del Evangelio, estamos fuera del control de Él, ¿sí? Mientras que nosotros entendamos también su actuar, ¿sí? Porque hay un pasaje por ahí, mire, en el que se indica que un nacido de nuevo puede, ojo a lo que voy a decir, puede tener una desventaja frente a Satanás. Ya les voy a mostrar ese verso. Muy fácil de encontrar porque esa palabra ventaja en la Reina Valera está 3 veces en la Escritura, no más. 2 Corintios 2:11. Hablando de Satanás particularmente, ¿cierto? Que es un tema largo que la verdad es que yo no trato mucho ese tema, ustedes lo han notado. Sin embargo, es de importancia. 2 Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventajas alguna sobre nosotros. O sea, ya Satanás no estamos bajo su control, pero él nos puede ganar una mano de ajedrez si quiere. ¿Sí estamos de acuerdo? Él tiene todo lo necesario para estar por encima de nosotros. Experiencia, conocimiento, se mueve en las esferas espirituales, que usted y yo recién estamos percibiendo esas esferas. ¿Estamos de acuerdo? Recién estamos siendo notificados de esas esferas. Él se mueve, ya eso es conocido por él. Él hizo que muchas personas de la antigüedad cayeran. Entonces no podemos minimizar al personaje para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hay que ir viendo o aprendiendo a el actuar de Satanás, cómo actúa, qué es lo que, cómo intenta impulsar propósitos que destruyan el propósito de Dios en nuestras vidas, cómo intenta impulsar su ministerio de la iniquidad, porque eso es un dato interesante que también, si nos da el tiempo, buscamos ese verso también. ¿Cómo podemos definir la actividad satánica? La actividad satánica es impulsar, normalizar, establecer iniquidad en la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, que la humanidad desobedezca a Dios. Iniquidad. Que haya injusticia de los unos para con los otros. Iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? Que las naciones
practiquen la impunidad jurídica, a los delincuentes se los exalte, iniquidad, y al inocente se lo condene, iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? Que los sistemas políticos asfixien a las personas, ¿sí? Comunismo, por ejemplo, nada más y nada menos, una forma muy particular de Satanás de actuar. ¿Estamos de acuerdo? También, y en todo vemos, en todas esas situaciones vemos el actuar de Satanás. Entonces, cuando uno ignora el actuar de Satanás, pues ahí está en una seria desventaja. Por ejemplo, usted puede en un momento estar hablando algo que le influye la ideología satánica que está prácticamente ya subyace prácticamente en lo común de la sociedad, y uno puede estar hablando neciamente, portando un mensaje incorrecto, ¿sí? Y de eso todos nos tenemos que cuidar, ¿sí? Satanás entonces actúa de esa manera. Ahora, a nivel muy personal en nuestras vidas, él actúa impulsándonos, insisto, a la iniquidad, y que por cuenta de esas acciones a las cuales nosotros cedemos en algunas ocasiones, se destruyan los planes que él tiene. ¿Estamos de acuerdo? Las tentaciones, el uso malo de la palabra, cuando herimos, cuando somos injustos con el uso de la palabra en la casa, cuando no se le da el lugar a Dios que debería tener. Y ahí en todo eso está ganando Satanás, ¿sí? De tal manera que nosotros, al estar alumbrados por la palabra y rastrear el actuar de Satanás, ya estamos en una condición siquiera digna para enfrentarnos a él. Quizá no en la condición óptima, pero apenas lo justo para por lo menos verlo actuar y decir cosas como las que Cristo dijo. Ahora, ¿qué cosas dijo Cristo? Llegó su cercano y entrañable y muy figurativo apóstol Pedro. ¿Recuerdan? Porque apóstol Pedro figura mucho en los evangelios, porque él era muy, de ese tipo de persona que es muy protagonista, digámoslo así, y figura mucho. Y Pedro pasa de tener una revelación a, por una consideración humana, ser boca o voz, mejor, ser boca para el mensaje de Satanás. Recordemos cuándo fue eso, cuando el Señor Jesús les preguntó, bueno, ¿quién creen ustedes que soy yo? Pedro respondió. Más adelante les dijo, voy a ser crucificado, voy a ser procesado, voy a recibir injusticias, todo eso. Y Pedro le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Pues claro, estaba diciéndoselo al Señor Jesucristo, que lo ve todo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí. ¿Recuerdan? Entonces, alrededor de nosotros hay unas voces, ¿sí? Lo más común es que hayan unas voces que sea un peligro total atender, porque nunca te van a conducir o impulsar a una posición de sometimiento. No te van a conducir o impulsar a una condición de reconciliación con Dios, si es que no la estás. Ahora, si usted ha creído el Evangelio, usted está reconciliado con el Señor. Una buena parte de nosotros damos por aceptado que estamos, ¿qué? Reconciliados con el Señor, por si usted ha creído el Evangelio. Pero aún a ese punto lo puede llevar el enemigo a que usted se prive de eso, de la reconciliación. Entender que el Señor quiere la reconciliación, ¿sí? Cuando uno habla con la gente, a veces en la gente hay un concepto de que Dios es malo, por ejemplo. Alguien me dijo, Dios, yo no puedo creer que Dios sea bueno porque Él es responsable de una de las masacres más grandes que ha habido en la humanidad. Y le pregunté yo, ¿cuál? El diluvio. Y entonces uno considera el diluvio y es un exterminio, ¿sí? Por medio del agua, por medio de la inundación. Y uno dice, claro, tiene razón, esa es una levadura satánica. No es así. El Señor no es malo. Lo que pasa es que la generación del diluvio era
más perversa que la nuestra, y ya la nuestra es bastante perversa. Si nosotros nos ponemos a ver la situación moral de nuestra generación, es peligrosamente mala, ¿estamos de acuerdo? Precaria. Pero la generación aquella era aún peor. Dice la palabra que todos los pensamientos y designios eran solamente el mal. Génesis 6, para que lo ubiquen ahí cuando quieran. Era de continuo solamente el mal. Claro, entonces Dios es malo, indispone a la persona incluso para recibir la reconciliación. Cuando yo escuché eso le dije, no, cuando Cristo vino, que representa a Dios, sentía compasión del perdido, sentía compasión del pecador, sentía compasión del enfermo, sentía compasión del sufrimiento. Y lo que dejó estableciendo es un programa de salvación, ¿sí? Eso es muy distinto. Conoce el programa y te vas a dar cuenta que Dios es bueno, tan bueno como para sustituirte a ti en tu pena que tú debes pagar por tus pecados. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera entonces que las voces que hay en el mundo, una mayoría casi abrumadora, son voces de Satanás, en los medios, en las redes, en todo, ¿sí? Satanás ha logrado infiltrar los más refinados paradigmas. Hoy están estos paradigmas muy en boga, muy populares hoy en día, que nos impulsan a buscar lo que se llaman por ellos mismos la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? Ha mirado eso en redes y en todo lado. Cuando uno ve ese tipo de pensamientos, uno tiende a bajar la guardia, porque obviamente, ¿qué pretenden? Pretenden, entre comillas, el bienestar de las personas. Pero allí está infiltrado conceptos satánicos, ¿sí? Que lo que pretenden es exaltar la condición humana y cada vez mirar con menos valor y honra a la figura de Dios. Lo ha conseguido Satanás. Y así se ha infiltrado las formas más refinadas de pensamiento y filosofía respecto del ser humano. ¿Qué diremos de las más atroces? De los lugares en donde las tinieblas ya tienen ganado mucho terreno, donde se practica la necromancia, por ejemplo, donde se practica el culto a los muertos, donde se practica, por ejemplo, el culto a demonios directamente, ¿sí? Y abiertamente y casi oficialmente. Entonces no podemos nosotros pensar que la sociedad en la que vivimos no muestra una actividad satánica evidente, sino todo lo opuesto, sí la muestra. Y obviamente el que se cree el cuento de Satanás cree que ganó, porque ni siquiera ve lo que está detrás, pero Satanás gana confundiendo, destruyendo, echando a perder todo eso, ¿sí? ¿Qué quisiera conseguir con una persona ya reconciliada? Que con ideas y pensamientos se embolate estar en la voluntad de Dios, que no logre estar en el lugar donde Dios quiere, que no logre estar en la posición que Dios quiere, ¿sí? ¿Lo puede llegar a conseguir? Lo puede, por supuesto que sí, y lo ha conseguido en más de una situación. Por eso nosotros, si bien somos nacidos de nuevo y hemos salido de la condición de estar bajo el control de Satanás, debemos ver muy bien su actuar en nuestras vidas, ¿sí? En la parte social, en la presentación del contenido que normalmente vemos, para nosotros rechazar lo que nos conduce a una posición de enemistad con Dios. Esto que les estoy diciendo, espero que ustedes lo hayan notado, percibido y puedan darme la razón, pero la verdad es que esa es una aspiración de mi parte, digamos un poco ambiciosa, porque para estar en esa condición se necesita estar muy cerca de la palabra. Y a eso vamos al siguiente aspecto. Entre más lejos de la palabra usted está, más cerca del consejo satánico está usted, ¿sí? De tal manera que esto de exponerse regularmente a las Escrituras, a la verdad del Evangelio, desmonta los andamiajes de engaño que Satanás tan eficazmente monta sin que nos demos cuenta, ¿sí? Me llama a mí mucho la atención. Nos vamos a vacaciones 10 días, decimos,
nos vamos en enero porque la iglesia tiene que cerrar, porque pues cómo se sigue con toda esa cosa que se mueve en la sociedad. Y desde el día 1 hasta el día que tú regresas a la iglesia, el enemigo ha estado construyendo por medio de lo que viste, las películas, las charlas que tuviste, lo que viste en el mundo. Construye unos pensamientos que, como mínimo te voy a decir, te hacen menospreciar la idea de volver. Es bien curioso eso, ¿sí? Te hacen menospreciar, despreciar el propósito que se desarrolla en ti, que es aquello que vimos ahora el domingo, que decíamos que es la buena obra. Usted recuerda lo que estuvimos hablando. Un mensaje muy, pues a mi modo de ver, muy alentador, en el que el Señor nos decía, yo soy fiel para cumplir en ustedes la buena obra. Esa buena obra es la que el enemigo primero nos hace ver con desprecio, conforme van pasando los días lejanos a la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay gente, y pues esto sí lo quiero decir completamente convencido de que es así, que está muy lejos del consejo del Señor. Se congregan poco, no oran nunca. Esa es la verdad. Tienen unas voces alrededor. ¿Sí? Su acercamiento a la verdad del Evangelio es muy precario. Usted no le está ganando el pulso a Satanás. Muy probablemente él se lo tiene ganado hasta cierto punto, si es que ya no lo derrotó del todo, ¿sí? Llevándolo a dejar de perseverar, por ejemplo, llevándolo a menospreciar la honra del servicio, llevándolo, por ejemplo, a atentar contra las propias bendiciones. Si yo, por ejemplo, considero en mi vida las bendiciones que el Señor me ha permitido lograr, contra eso mismo puedo estar yo atentando si le hago caso a Satanás en su forma de actuar. Entonces, si usted ve a una persona, por ejemplo, que ha podido mantener una condición homogénea delante del Señor, es una persona que por lo menos pues, debe ser escuchada en cuanto al cómo pelear, porque sabe cómo resistir. Y les digo por qué. Hay un pasaje por ahí que dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Uno a veces quisiera que sea suficiente solamente reprenderlo. Reprenderlo es necesario, pero solamente un creyente bajo la autoridad de Dios, atención, tiene autoridad para reprender a Satanás. Bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice aquí en este pasaje. A ver si ubico. Sí, a los discípulos precisamente. Dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, a sus discípulos, ojo, y nada os dañará. Entonces, cuando una persona nacida de nuevo, en condición de discípulo de Cristo, que eso tiene unas implicaciones muy, muy profundas. O sea, cuando yo digo un discípulo de Cristo, no le estoy diciendo un simpatizante del Evangelio. ¿Sí? Yo le estoy diciendo una persona que está prácticamente en un proceso de vida, de aprendizaje, de sometimiento y de seguir los pasos de Cristo. Que eso se establece por medio del discipulado, no hay otra manera de hacerlo. Esa persona tiene autoridad. Entonces esa persona dice, veo a mi esposa o a mi esposo muy agresivo, voy a reprender lo que pueda haber de Satanás allí. Es increíble eso, cómo funciona. Porque el enemigo obra de tal manera, de una manera tan, si se quiere, refinada, que a veces pone a la pareja a pelear y no sabe ni por qué. De ese nivel es el asunto. ¿Sí? Estoy con mucho miedo. Siento que Dios me va a dejar. Esto es para los que estamos en el camino, que sabemos que Dios no nos va a dejar. Yo he visto tanto la fidelidad de Dios que debería darme vergüenza dudar, ¿cierto? Sin embargo, Satanás a uno lo pone a dudar. ¿Sí? Tengo que hacer esto, me va a faltar ahora.
y uno de repente dice, ese no es mi pensar, porque cuando yo estoy alumbrado por la palabra, yo sé que el piso que me da Dios no se me va a quitar. ¿Sí? Voy a reprender eso. Y uno dice, en el nombre de Jesucristo, reprendo y echo fuera la obra de confusión, los pensamientos, y aquellos que ya me metió, los llevo cautivo a la obediencia. ¿A quién? Ahí usted le hace un cruce a Satanás que realmente lo puede a usted mantener a flote en muchos momentos, espiritualmente hablando. Ahora usted me dice a mí, ¿por qué espiritualmente hablando y no emocionalmente? También emocionalmente en todos los sentidos, pero nuestra condición espiritual es como el desempeño en todas las cosas. O sea, uno, por ejemplo, quienes de ustedes tengan hábitos deportivos se dan cuenta. Uno deja de hacer 2-3 días e increíblemente el desempeño disminuye. Es impresionante eso. Y en todos los deportes, en todas las actividades. Algo similar sucede con la parte espiritual. La idea es que nuestro desempeño esté en las mejores condiciones. Para eso usted pues tiene que estar cerca del consejo. Reprender pronto los pensamientos de depresión, de confusión. Si usted no se ha dado cuenta si los pensamientos que usted tiene son o provienen de Satanás, no intente esclarecer si lo son o no. Usted lleve cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso impide que Satanás le gane a usted la partida. Tengo que decir con mucha insatisfacción que hay gente en la iglesia que sigue asistiendo, pero que Satanás los tiene más embolatados, hermano, con unos pensamientos. Prácticamente yo a veces, y lo digo, mire, para que el que tenga oídos, ¿vale? O sea, no me tomen esto como algo personal, sino para el que tenga oídos. Siguen asistiendo y cuando uno indaga en las situaciones están en enemistad con la iglesia. Curioso. Están en enemistad con Dios. Están enfrentados a ciertos planteamientos del Señor. Bueno, pero siguen asistiendo. Todavía hay chance. Porque en el momento que deje de acercarse al consejo, ahí sí que se la termina de ganar la partida, Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí vemos gente que antes se congregaba, que militaba bien y que finalmente fueron desarraigados del camino del Señor. Y eso no es algo de lo que nadie deba sentir que no es una cosa menos que no hago. No, estas cosas de la fe tienen que ver con la comunión en el Evangelio, que estuvimos viendo ahora el domingo, ¿recuerdan? A ver si puedo llegar allá sin dar mucha vuelta porque no me... sí, no me quiero perder mucho. En Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Por vuestra comunión en el Evangelio. Lea por favor eso. Por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Lo que está diciendo es que la condición que le satisface al apóstol Pablo y todo es la comunión en el Evangelio, es decir, que usted participe de las cosas que se obtienen del Evangelio. ¿Sí? Estar en esas condiciones pues preserva, por supuesto, preserva. Ahora, entonces, el enemigo va ganándole la partida a las personas. Y como les decía, hay gente que la tiene bastante embolatada. Pero, como les digo, a veces esto se lo puede catalogar como una curva ancha en la que no se percibe que uno está girando. Comienza lentamente una levadura, una circunstancia que eyecta a la persona del consejo del Señor. Y como no es una persona con la suficiente fuerza espiritual, que es lo más común, pues es fácilmente removible de las convicciones. Dejan de escuchar. En estos días conversábamos con alguien sobre eso, sobre el fenómeno de
de desarraigo que han sufrido ciertas personas en esta iglesia y en otras, por supuesto, se debe a que lentamente han dejado de exponerse al consejo del Señor. Claro, luego viene cualquier pensamiento y los pone a votar corriente como cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el actuar de Satanás. Y de ahí para abajo espera todo lo que él normalmente hace: robarte, matarte si puede y destruirte. ¿Sí? Se va llevando por delante tu ministerio si lo tienes. Eso creo que todos tenemos algún ministerio en el cual tenemos que andar. Se te va llevando por delante el tiempo, se te va llevando por delante la familia, que es una bendición, se te va llevando por delante todo. ¿Sí? Al final, si él pudiera, hasta la salud le roba a uno. Pero gracias a Dios porque el Señor lo tiene parado con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En muchos sentidos. Pero el asunto es que Él está impulsando. Ahora, a la iglesia le impulsa el error. La trata de sumergir en todas las situaciones que pueden ahogar la luz de la iglesia. Y entonces ya la iglesia no es una iglesia que levanta la voz contra lo que está mal, sino es una iglesia que calla. Es una iglesia que fluye con el paradigma vanidoso de este mundo. Peligrosísimo. La iglesia debe cuidarse de eso. Quienes la dirigimos, por supuesto, debemos cuidarnos de eso. A la iglesia la pone en eso, si lo logra. Si no lo logra, la iglesia es su piedra en el zapato, porque la iglesia ora por el presidente, la iglesia ora por la nación, la iglesia tiene una posición frente a las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no hay eso y el enemigo gobierna, entonces el enemigo pone a los países a autodestruir el bienestar de sus ciudadanos, de ese nivel. ¿Sí? Y no es coincidencia que los países más miserables, ¿sí?, son aquellos que le tienen el cerco abajo a Satanás. ¿Sí? Le tienen el cerco abajo. ¿Sí? En muchos sentidos. Los países más miserables que vemos en la sociedad, sobre el tema sobre el cual hemos hablado en muchas ocasiones, sobre ese asunto. Entonces, ¿qué le pasó a la mujer de Job? Tratando de volver a lo que salimos. Es que ella, si queremos entender el fenómeno que ella le pasó, es que ella se puso en enemistad con Dios. Porque le dice a Job: ¿todavía mantienes firme tu fe, tu integridad? Vamos a volver ahí, Job 2.9. Job 2.9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Sí? Esa es un grandísimo logro que Satanás puede llegar a tener, es cuando ya la gente se pone en una posición de maldecir a Dios, de hablar mal de Dios. ¿Sí? Quizá no todo el mundo esté en ese punto, claro, pero es que a nosotros no está, nosotros si no nos va tan mal, puede que eso no sea una pulla dentro de nosotros. Pero cuando la vida de pronto se complica, maldice a Dios. ¿Qué vas a estar temiéndole? ¿Qué vas a estar? Es una mujer que no vio que lo que estaba refiriendo, lo que quería lograr Satanás con Job, lo logró facilito con ella. ¿Se da usted cuenta? Porque recordemos que eso era lo que quería Satanás con Job. Vamos a revisar eso para que ustedes lo recuerden y lo recordemos. Bueno, aquí en Job 1.9. En Job 1.9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Siempre que tú estés en el temor del Señor, eso vale mucho como para protección, para evitar que Satanás golpee. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuidadito con los caminos que son de irreverencia para con el Señor. Hay que mantener el temor. Dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa? Ahí estaba su esposa. Y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Todo eso puede hacer el Señor. Y todo eso lo puede destruir Satanás. Por eso
cerquitica del consejo del Señor. Mi recomendación, ¿vale? No va a creer usted que su forma de pensar es la válida. Porque hay gente que dice mi creencia, mi forma. No, es que escúchame una cosa, ni siquiera la mía tampoco importa. Es la del Señor la que debe prevalecer en nosotros, que se obtiene de una exégesis, digamos, concienzuda, detenida y honesta de las Escrituras. Mira esto. Bajo sus manos y has dado bendición, por lo tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Me detengo un momentico ahí. Uno trata de quitarle importancia al tema de la provisión, porque como el ser humano tiene una concupiscencia, es un tema difícil de tratar. ¿Y cuál es la concupiscencia del ser humano? Querer enriquecerse, ¿cierto? Eso es una de las muchas tentaciones que hay en el ser humano. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando toca estos temas de que los bienes han aumentado. Pero curioso, los bienes aumentaron en Abraham, los bienes aumentaron en Jacob, los bienes aumentaron, por supuesto, Isaac pues la llevó bastante por lo alto, digámoslo así. ¿En David pasó o no pasó eso? Los bienes han aumentado. Los bienes aumentaron en Salomón. Salomón era una persona ya de otra escala, digamos lo que llamaríamos hoy un billionaire, un billonario, ¿sí? Algo así. Entonces, cuando uno corta este tema y lo disecciona, debe ser cuidadoso, porque entonces la gente dice, no, entonces vamos y prosperamos, y el Señor se vuelve como un motor de prosperidad que satisface un apetito más de la gente. Peligrosísimo. No es así. Pero cuando tú temes a Dios, atención a esto, obedeces su palabra, y Satanás no tiene por dónde meter la mano, es un efecto natural que tus bienes aumenten. Y también es un efecto natural que tú pierdas bienes por la obra usurpadora de Satanás. Cuando no le obedeces al Señor, cuando usas mal el dinero, cuando haces la voluntad de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos desconectar el asunto, porque él temía al Señor y estaba reprendido Satanás y estaba cercado. Claro, Job comenzó a prosperar. Y es por eso que usted, si teme al Señor, usted con poquito salario, usted puede comenzar a prosperar, ¿sí? Poco a poco. Y un lugar donde Satanás no mete la mano es una casa donde se va quedando pequeña para tanta cosa que hay que meter. Los bienes, ¿estamos de acuerdo? Se va quedando pequeña. Recíbanme eso con sanidad de corazón y tomen nota, porque eso es una observación experimentada de las cosas del Señor. ¿Sí? Se va quedando pequeña. Uno dice, no, es que ya toca buscar para dónde, porque el Señor sigue incrementándonos la condición. ¿Sí? Pero ojo, si Satanás está, vemos desposeída a la gente. Desposeída. Nosotros como líderes del ministerio hemos tenido que ir a orar por gente que no te ofrece un café por lo desposeídos que están. ¿Sí? Recuerdo una persona que se marchó de la iglesia, pues en términos más joviales, se abrió de la iglesia hace unos cuantos años, que la primera vez que fuimos a orar por esa persona estaba, mejor dicho, desposeída por completo. Las camas no tenían ni cama, el colchón en el piso. Y el Señor comenzó una obra en esa persona, ¿sí? Y fue poco a poco obteniendo una condición que jamás pensó. Más adelante, por otras situaciones que no voy a tocar aquí, esa persona le fue ganado en el pulso por Satanás. Y hoy pues está en otra condición. Goza de la prosperidad que Dios le dio, pero eso es algo que va a ir perdiendo, obviamente. Sí. Vemos casas desposeídas, desabastecidas, ¿sí? En cambio, en la casa que Dios protege, en la casa que está las alas del Señor y que está
el Satanás tiene un cerco, ¿sí? En esa casa comienza a prosperar poco a poco, poco a poco. Se fortalece esa casa. No sé, a mí eso pues me habla demasiado claro. Sigamos. Dice, no le has acercado, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, es un tema, si ya tú le quieres poner a eso ambición, ahí es donde fallamos, porque no hay que buscar la añadidura, sino hay que buscar al que provee todo, ¿estamos de acuerdo? Obedecer. Por eso, mis queridos jóvenes y muchachos y todo eso, en estos días le tuve que decir a alguien, tú no tienes que estar trabajando tanto, busca al Señor. Porque una persona, en el caso de la persona que les comento, que no es proveedor del hogar por condición, porque es una persona joven, ¿sí? ¿Cómo va a estar dejando de venir a la iglesia por estar trabaje y trabaje y trabaje? Y que no, busca al Señor, que sea el centro, y vas a ver que te va resolviendo. Vas a dar el siguiente paso y te lo tiene listo el Señor. Así es. Y si no aparece que lo tiene listo, pues igual dalo y vas a ver que el Señor te sostiene. ¿Sí? Como cuando mi esposa y yo nos casamos, dimos un paso, ¿sí? Y el Señor estuvo ahí, ha estado ahí en todos los aspectos. ¿Sí? Por eso, entonces, uno es que se anima a proyectar. Yo a veces proyecto cosas porque yo digo, el Señor está. Si no estuviera, agárrate, ¿sí? Con toda la precaución uno tiene que hacer esas cosas, pero han aumentado sobre la tierra. O sea, es decir, tranquilo, busca al Señor, no creas que afanándote, ese es un cuentazo también de Satanás. Afánate, busca la mejor versión, tú esfuérzate, vas a llegar. ¿Cuál, hermano? Mire, hay gente con títulos súper pomposos, de brazos cruzados, porque cielos y tierras cerrados para ellos. Tú verás después de esta palabra en qué lugar lo vas a poner al Señor. Pero entonces luego no sé qué, como dicen por ahí. Bueno, por tanto sus bienes, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso lo logró muy rápidamente con la mujer de Job. Entonces vemos en la mujer de Job que Satanás logró eso con ella. Maldice a Dios y muérete. Sí, lo que Satanás hubiera querido era que Job hubiese dicho también, maldigámoslo junto y murámonos. Sí, pero el Job pues de alguna manera resistió esa situación, soportó el trato y todo lo demás. Entonces, un buen seguro para nosotros es el temor de Dios, por supuesto, pero también el consejo del Señor. Satanás está obrando. Les voy a decir algo, Satanás está hablando en su mente casi al mismo tiempo que yo les estoy hablando a ustedes. Al mismo tiempo. ¿Sí? Y si usted quiere avanzar, usted tiene que mandar a yo no sé qué parte sus propios conceptos y seguir lo que el Señor quiere. Si usted quiere avanzar. ¿Queremos avanzar? Creo que es un deseo de todos, ¿verdad? En todos los sentidos. No, aquí no vale nada humano ni nada espiritual del origen satánico, por supuesto. ¿Sí? Con el nacido de nuevo no vale nada. Lo que lo alimenta, lo nutre y lo proyecta es el consejo del Señor, la palabra de Dios. Bien lo dijo el Señor Jesucristo y hizo una referencia a la misma escritura cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces usted búsquela, haga recurrente y muy homogénea su asistencia a la iglesia. Obviamente cuando usted no pueda estar no habrá ningún problema, pero entonces usted va a necesitar y uno se va dando cuenta de eso, que cuando uno va a la casa del Señor y uno les hablada la escritura, expresado, uno sale, pues a mí me pasa, yo no sé qué es lo que hago yo, ¿sí? Pero a mi esposa también, así que ella es más normal, digámoslo así, más aceptable, digamos, de los paradigmas humanos y todo eso. Ella también, y hemos conversado, cómo lo amarra la palabra, cómo lo ciñe, cómo lo anima, o sea, a mí, pues personalmente eso es lo que debemos buscar, ¿vale? Mantenerlo, honrarlo. Y lo otro es la obediencia. No piense que aquí el tema es que, no, yo es que
escucho nada más, no, es obedecer al Señor. Y en ese estado, pues vas a ver cada día más claro en dónde obra la levadura satánica y el misterio de la iniquidad. Vamos a orar.